vamos a hacerle la pregunta de la plata, del oro. ¿Hay encuestas ya sobre la reelección? Hay encuestas previas a esta última instalación que intentó hacer el gobierno del tema. Esta encuesta de tener un mes y medio y un poquito más. Y lo que la gente responde... Era cuando Cristina decía que no quería ser reelecta. Bueno, también dice lo mismo, ¿no? Bueno, ahora no ha dicho nada. Lo que pasa es que ahora algunas de las personas más amigas de ella, claro, sus emisarios, están diciendo que quiere ser reelecta. Sí. Recuerda que esto tiene por ahí un mes y medio, 2 meses, y había 2/3 de la Argentina que no quiere saber nada con una reelección. O sea, más del 60% rechaza la idea de una reelección. Con lo cual yo te diría, esto es hasta ahora un tema bastante poco popular en la sociedad argentina, ¿no? Sí, pero el tema de lo que piensa el 60% no tiene nada que ver con lo que piensan los legisladores. Ellos tienen el número y van a tener el número el año que viene. Vamos a ver, ¿no? Falta mucho para las elecciones del año que viene. Y acordate que tal vez en diputados, donde se reemplaza el Congreso del 2009... Me da la impresión que a vos no te gusta que ella se reelija. No, bueno, no me gusta. Es cierto que no me gusta, pero yo miro el Senado con mucha atención, porque en diputados es probable que obtenga con aliados esos 2/3. Si se interpreta la Constitución de la forma tradicional y no con la forma esta tan especial que introdujo Durañón allá por el 93, un diputado de la OCDE. Exacto. Cuyos familiares ahora son casi de la Cámpora. Son, exactamente. Y si no viven de la Cámpora, viven del ANSES. Exactamente. Que interpretaba Durañona que eran 2/3 de los miembros presentes, no de los totales, ¿no? Pero en el Senado, cuando haces esa cuenta, la verdad que el número que necesita Cristina para ganar el año que viene, esos senadores, porque reemplaza lo del 2007, es una elección incluso mejor que la del año pasado. Yo creo que eso es poco probable, ¿no? Así yo te diría, sin acuerdo político no parece haber reelección. Ahora, ¿cuál es el sentido de que ella en este momento que está cayendo las encuestas, después me explicás por qué, pero por lo que sea está cayendo las encuestas, que se le ocurra justamente cuando está perdiendo de pensar en que debe continuarse? Yo te diría, cuando miras comparativamente qué ocurre con los países a los cuales se parece hoy la Argentina, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, en todos se cambió la Constitución para habilitar una reelección. Cuando miras lo que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz, modificó de manera bastante peculiar la Constitución para lograr la reelección indefinida. Ellos intentaron instalar ese tema en el 2006, ¿te acordás con el caso de Misiones? Cuando Robespierre Piña organizó esa especie de revuelta civil. Con el bajito. Con Rovira. Con Rovira. Y bueno, la idea de la reelección de Kirchner pasó a mejor vida y lo que empezó esta idea, va Cristina, voy yo, ¿no? Con la muerte de Kirchner, eso ya no es ciertamente... Ahí había toda una teoría de Néstor sobre la continuidad, ¿no? Claro. Él tenía bastante temor de lo que podrían ser el último año y medio, 2 años de su último mandato. Claro. Pero independientemente de eso, ella no es Néstor. Y si a uno le hubieran preguntado en aquel momento si Néstor estaba a favor de las reelecciones, uno decía que sí, porque él era poder que no abusa, no es poder. Así es. Ahora, ella no era así. Ella se volvió como Néstor. Yo creo que... ¿Qué es lo que la cambia? Mi impresión es que la idea de la reelección indefinida estaba presente, aunque no estuviese en la agenda. Estaba como constantemente una especie de... Como está casi todo en la Argentina. Exactamente, está latente, digamos. En Alfonsín, en Menem, salvo en Duhalde, que es el único que decide acortar su propio mandato. Es la clase de persona que se pega tiros a sí mismo. Perón lo logró también, ¿no? Modificó la Constitución para su reelección. Es una constante. Lo hizo Angelós, en Córdoba. Claro, o sea, tampoco es una cuestión del peronismo. Que ha reconocido su fracaso. Ahora. Así es. Pero, o sea, para no pensar que es una cuestión vinculada al peronismo, el radicalismo hizo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que en esta coyuntura de caída relativa en la imagen de Cristina, lo que aparece con mayor contundencia es la ausencia de cualquier político que hoy efectivamente pueda sucederla. Y al mismo tiempo la elección... Perdón, aparte, el gobierno contribuye para que no aparezca ningún político, sea Scioli, sea Macri, cualquiera, sea de la Sota, sea Moyano. O alguien más afín ideológicamente. Por ejemplo, Lula instaló la figura de Dilma, cuando Dilma Rousseff no era una figura conocida, era una jefa de gabinete más bien
gris, y en un año la instaló y de hecho la convirtió en una política de primer orden, ¿no? Mundial. ¿No? ¿Vos crees que Abal Medina se podría disfrazar de mujer y ser como Dilma Rousseff? No, tiene, creo, posibilidad de instalarse mejor en la opinión pública. No está muy instalado Abal Medina. No creo que sea la figura que Cristina busque en caso de no querer ser reelecta o no poder ser reelecta, ¿no? ¿Por qué no? Me parece que va a buscar a alguien con mayor peso territorial, ¿no? No una figura simplemente que surge del gobierno, pero es una impresión mía. Pero ¿no te parece que hasta ahora, y perdón que nos hemos ido por las ramas, sí, que solo eligen a aquellos que no tienen ningún tipo de peso? Indudablemente. Hasta Caso ahora, Vudú, por ejemplo. Por ejemplo, o el propio Cobos, que tampoco es una figura políticamente... Bueno, pero tenía Mendoza. Tenía Mendoza. Y tiene Mendoza. Ahora más que antes, probablemente, ¿no? Pero no parecía como una figura con peso político o territorial propio, más allá de Mendoza. Mi impresión es que si Cristina quiere que el candidato que ella elija tenga algún tipo de estabilidad y de posibilidades de pelear por la presidencia, necesita efectivamente un peso territorial significativo, ¿no? Hoy el sistema electoral argentino, con estos cambios introducidos en la reforma del 94, te obliga a ser una persona que viene de un distrito electoral importante o contar con el apoyo, ¿verdad?, de ese distrito. Es difícil ganarse en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Ahora, no parece que esa figura ideal que vos planteás existiera, porque ella en todo caso lo que puede tener es, le puede gustar alguno de una provincia minúscula, pero no le gusta ninguno de una provincia grande. Por ahora no. Vamos a ver si... ¿Vos crees que más adelante le puede gustar? Yo creo que el pragmatismo es probable que termine imperando, ¿no? Pero, digamos, yo creo que el triunfo electoral de Cristina modificó efectivamente su concepción de la presidencia. Ahí me tienta mucho utilizar un término de la ciencia política norteamericana que hablan de la presidencia imperial, que son contextos muy singulares donde el presidente realmente despliega una agenda muy significativa, muy ambiciosa, que lo convierte prácticamente en un líder imperial, ¿no? Por ejemplo, Bush, después del 11 de septiembre, claro, fue un presidente imperial, lo fue Eisenhower, lo fue Roosevelt durante la guerra. Bueno, lo fue Reagan. Exactamente. Al voltear el muro. Exactamente. Entonces son presidentes que realmente superan las dimensiones naturales a las cuales uno está acostumbrado, incluyendo el sistema de frenos y contrapesos. En este caso creo que pasó algo parecido, con una Cristina que despliega realmente una estrategia distinta a la que uno estaba acostumbrado, incluso ideológicamente muy afín a una secta bastante pequeña en la historia política argentina, que es digamos, una especie de leninismo maoísta, una cosa muy rara, muy alejada del pensamiento peronista tradicional, ¿no? En ese plano, vos lo que estás diciendo es como que ella se embriagó con el poder, cuando en realidad también se podría entender que la búsqueda de la reelección puede ser por temer a algo. Yo creo que es difícil ganar de ese modo. Es difícil ganar con semejante apoyo por parte de la sociedad, pese al sistema político, y la verdad que decirlo con una mano en el corazón, hay muy poco. Hay muy poca política en Argentina, en parte como consecuencia de estos años de kirchnerismo, en parte porque el sistema político, la verdad que nunca se recompuso del desastre del 2001. En Argentina, digamos, quedó una especie de tierra arrasada, ¿no?, en términos políticos, ideológicos, partidarios, organizacionales. Quedó un solo partido. Sí, hasta el sindicalismo quedó fragmentado, ¿no? Quedó una columna vertebral, desaparecieron las Fuerzas Armadas como actor político, la Iglesia tiene un rol muy, muy acotado, los medios de comunicación perdieron influencia. Casi estás haciendo una versión anárquica de la Argentina. Bueno, creo que algo de eso lamentablemente hay, ¿verdad? Incluso, o sea que entonces tienen razón los de la Cámpora y Cristina sobre la necesidad de imponer el orden, el autoritarismo, el adoctrinamiento, decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que tiene que comprar, a qué hora se tiene que levantar y a qué hora se tiene que acostar. De ninguna manera, no. No me pareció entender que estabas diciendo eso. Al contrario, yo creo que la solución, digamos, para esta suerte de disolución del poder es construcción de un poder democrático, no de un poder autoritario, ¿no? El autoritarismo nunca solucionó estos problemas, los agrandó en todo caso, o los congela, ¿no? Los posterga. Pero yo creo que el punto que quería hacerte es, yo creo que Cristina efectivamente debe temer el vacío y debe sentir que efectivamente las bases de su poder son bastante superficiales. Cuando vos mirás, no las encuestas de popularidad, donde Cristina no está tan bien como hace 6 meses, pero tampoco está tan mal, tiene 40% de imagen positiva, que no está mal, casi 8 o 10 puntos más de aprobación de su gestión, que también es una buena
es un buen número. Cuando miras otros guarismos, por ejemplo, si vos le preguntás a la gente, ¿cuál es el político más popular de la Argentina, el más valorado? De forma espontánea, sin ofrecerle ningún nombre. Bueno, Cristina es la más valorada con el 19% de las respuestas. Vos decís, bueno, ¿es mucho o es poco? Bueno, es el 19%, sí, pero solamente el 19%. El que sigue es Macri con 13, Scioli con 12. Es una diferencia mucho más acotada de lo que uno supone, ¿no? Cuando vos le preguntás a los argentinos, Roberto, si creen que el gobierno ya está solucionando los problemas más importantes que tiene hoy la agenda ciudadana, el 10% dice que sí, 51% dice que no. Y el resto, que bueno, necesita tiempo, hay que ver. Pero la diferencia es muy enorme, ¿no? Entonces, yo creo que yo no sé si Cristina lee estas cifras, pero yo creo que es una persona inteligente. Ella debe sentir que su gobierno, que tiene mucho, mucho poder, tiene, me parece, bases bastante poco sólidas, bases muy endebles. Y todas estas transformaciones que ella está operando, digamos, esta suerte de desperonización o despejotización, por lo menos, de su gobierno. Y de creación de nuevas estructuras. Yo creo que termina debilitándola todavía más, porque uno no aprende a gobernar de un día para el otro y cada vez que aparece un lío tiene que volver a debido para solucionarlo, ¿no? Sí, claro. Una pregunta con relación a... Antes los opositores no hablaban. Hoy han empezado a hablar en forma con subterfugios, caso Scioli, más directamente de la Sota, mucho más directamente Macri, claro. Un amoroso como Moyano se ha pasado a ser una persona casi odiada y también habla y habla fuerte. Podemos hacer una lista más grande. ¿Este es un proceso que tiene que ver con el poder que despliega el gobierno o es porque esta gente empieza a advertir de que hay un terreno fértil para enfrentar al gobierno? ¿O porque van a ser desplazados? Un poquito de todo lo anterior, yo creo. O sea, hay varias cosas que se están juntando en esto. Por un lado, Roberto, fíjate que son todos dirigentes, los que vos mencionaste, hasta el propio Moyano, con vocación de crecer, ¿no? Yo creo que electoralmente Moyano tiene pocas chances, pero políticamente, obviamente, acumuló muchos recursos. En ese contexto, el gobierno, al radicalizarse ideológicamente, al implementar un conjunto de políticas que no se discutieron y que no formaban parte del modelo. Ejemplo, las restricciones a la compra de dólares. Durante 8 años compraste los dólares que quisiste, al día siguiente las elecciones se acabó, ¿no? Bueno, no es lo único que cambió en ese plano. No, obviamente, pero digamos, es un cambio muy significativo, muy visible. Lo que está haciendo el gobierno entonces es sesgarse hacia un costado ideológicamente minoritario y abandona lo que en política llamamos el votante medio, ¿no? El votante que no es ideológico, que quiere tranquilidad, que le interesa la seguridad, la economía, que no es inflación, ¿no? Alguien más bien pragmático, desinteresado de la vida política. Un idiota, va. No, un idiota para la cámpora, digamos. Para la cámpora un idiota. La cámpora le hicieron la cabeza y nunca entendió nada. Pero es un ciudadano común que en el mundo de la democracia moderna es lo que predomina, ¿no? Bueno, esa gente, la verdad que no se siente identificado con esta presidenta tan jacobina. Busca a la presidenta, digamos, que iba a Tecnópolis a hablar de la articulación público-privada, tal vez sin entender qué quiere decir eso, pero esta cosa tan jacobina, una expropiación casi como política de Estado, no sabemos qué, pero vamos a seguir confiscando. Eso no forma parte del arsenal, digamos, de cosas que busca el votante promedio en la Argentina. Y eso... Aún el de los sectores más bajos. Sí, claro. Muy preocupado por la inseguridad, por el desempleo, por la inflación, por el transporte. Imagínate qué piensa alguien que viaja en tren, en subte, en colectivo en Argentina, cuando un secretario de transporte le dice que si hubiera sido feriado no se hubiera muerto tanta gente. ¿Y la gente asimila esas declaraciones? No es mayoritario, por suerte la gente no mira para el gobierno, no mira tanta televisión, pero son cosas que van como decantando y generando una suerte de distancia entre el gobierno y la sociedad. Ahora, eso que vos me decís sobre las cuestiones, sobre las emergencias que padece o observa la gente y siente la gente, de repente y uno dice, casi es una abstracción, la reforma constitucional. Cuando de pronto este gobierno se acostumbra a confiscar, a expropiar, a nacionalizar, a estatizar, vos te encontrás que casi todo el arco político de la Argentina piensa como piensa el gobierno. Wiener está a favor de incorporar valores novedosos en ese sentido. El peronismo disidente también, la UCR también ha acompañado este proceso, el socialismo también, no hablemos de otra.
Estamos hablando de un arco del 80% del sector político de la Argentina que en alguna medida comulga con las mismas ideas, digamos, nacionalistas, estatistas que profesa este gobierno. Yo diría, en los que identifico un común denominador, en los cómo no. Y los cómo son importantes, ¿no? Es decir, me parece que hay como una base nacional populista de cierto progresismo que ya no se aplica en ningún lado del mundo, pero que en la Argentina sigue siendo predominante. Pero me parece que en cómo se hacen las cosas hay una distancia enorme. Muchas veces los partidos en el Congreso han apoyado los qué, sabiendo que los cómo iban a funcionar más, pero mirando, yo creo, el largo plazo o la historia en muchos casos, como el radicalismo o el propio socialismo. Después hay mucho pragmatismo y otros arreglos. Creo que en ese sentido tenés razón, el único partido o grupo que más o menos se diferencia es un sector del peronismo federal y el PRO. Ahí hay como una distancia ideológicamente mayor, ¿no? Pero lo que yo me refería antes era otra cuestión, ¿no? Yo creo que aún en este mundo de ideas compartidas... Las necesidades son otras. Sí. Y las necesidades son las que van a determinar al votante. Yo creo que sí. Sergio, dos preguntas por lo menos. Una, estamos viendo como un regreso a otras épocas, a Albania, porque todos hablan de fascismo, pero en realidad los murales son de Albania, Sí, de Moscú, de La Habana, las juventudes raras o adoctrinadoras son comunistas, pero también eran de Franco, eran de otros que mejor no recordar, que florezcan 1000 escuelas, es Mao, y la estupidez de repetir latiguillos tan viejos. ¿Cómo es algo tan viejo en una época de la Internet, del conocimiento, de la amplificación y la extensión del conocimiento, que en alguna medida lo sostenga una persona que es más que leída, como la Presidente? ¿Cómo es este mecanismo de tratar de fabricar un Estado casi sin tener Estado? Esa es una de las grandes paradojas, ¿no? La idea de que el Estado es la solución, y cuando uno mira el Estado argentino, excepto que es grande en términos de capacidad de recaudar impuestos, su capacidad para resolver problemas básicos, ¿no? Como la seguridad, la infraestructura, la educación, la salud, la energía, es mínima, ¿no? Es una contradicción muy, muy notable. Yo creo que hay una ficción de que la tecnología y la información permite controlar cosas, y es cierto, como Sí, nunca claro. antes. Por lo menos la vida de los ciudadanos. De los ciudadanos, pero de ahí a tener capacidad real de generar lo que se llama bienes públicos, es la verdad un fracaso permanente, ¿no? O sea, todos los días ves un accidente de tren cada día más patético, o la gente que para volver de la playa tiene que estar 8 horas un fin de semana. O sea, es un desastre toda la infraestructura. Eso es un síntoma de fracaso. Ahora, el anacronismo yo creo que es parte de la sociedad argentina. La sociedad argentina se quedó culturalmente retrasada hace mucho tiempo. Creo que ahora se pone de manifiesto porque la política en algún sentido refleja lo peor y lo mejor. Ahora, si es así, ¿por qué no la va a votar a ella entonces? Porque yo creo que la presidenta comete el error de sesgarse hacia una agenda demasiado jacobina, demasiado radicalizada, abandonando temas del votante promedio. En particular la cuestión de la seguridad y ahora la cuestión económica que otra Con lo vez... cual me estás diciendo que si este semestre y el año que viene a los argentinos les va mejor económicamente, o a la Argentina en general, porque hay más actividad económica, ella puede recibir mayor adhesión. La economía siempre es un factor vital en todas las elecciones, acá y en todas partes del mundo. En Estados Unidos ahora va a pasar lo mismo en noviembre. En Europa el que gobierna pierde en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, que es tan terrible. Darle la oportunidad a un Hitler. Bueno, es que cuidado No con... pierden esos. No, ojo, porque la erosión en la democracia es algo que uno ve no solamente en Argentina. En Argentina se ve muy patéticamente y hay síntomas casi de República de Weimar, ¿no? Para salirnos de la historia y además hablar de otra mujer, ¿me puedes explicar un fenómeno femenino electoral? ¿Qué es lo que ha pasado con la señora Carrió? ¿Por qué se desplomó? Más allá de que se desplomó como un piano y... Yo es una mezcla de factores. Uno muy importante es que Lilita nunca pudo capitalizar el apoyo que la sociedad argentina le dio en términos de construcción política. Ella creía que era un voto para ella, y lo era en cierto sentido, pero ella no pudo capitalizarlo construyendo una fuerza política de alcance nacional donde ella fuera solamente la líder y no toda la fuerza.
Creo que hay una cosa de protagonismo de ella. Casi sin eso no lo hubiera logrado, ¿no? O sea, ella no logró lo que logró gracias a su protagonismo, pero creo que esa personalidad arrolladora fue también lo que la llevó finalmente a la desaparición parcial de la ¿No es escena porque política. el tema de la corrupción no le interesa a los argentinos? Yo creo Porque que parece que fuera lo único de lo cual ella sabe hablar, aunque no sé si tiene tantos datos. Yo creo que ella se sesgó demasiado hacia cuestiones morales y abandonó otros temas vitales para el debate electoral. Creo que fracasó también como construcción político-electoral en términos de financiamiento. Tal vez es una persona demasiado purista y no lo suficientemente pragmática. Tal vez habla bien de ella, pero no como política, ¿no? Bueno, estamos hablando de una mujer que no le va bien.